Buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Damos una vez más gracias a Dios por el privilegio, la bendición de poder llegar a ustedes a través de este medio, como siempre hemos dicho. Y en esta ocasión quiero invitarlos, si pueden acompañarnos, en el libro de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 18. Ahí vamos a estar mirando otra historia muy hermosa, ¿verdad?, sobre las hazañas, la valentía, la obediencia del profeta Isaías, del profeta Elías, dando gracias a Dios porque su palabra viene a traer en nuestros tiempos ese alivio, no solamente en nuestros tiempos, todo el tiempo la palabra de Dios viene a traer alivio, esperanza, viene a traer un mensaje confortador a aquellos que le escuchamos. Por lo tanto, entonces voy a leer solamente en Primero de Reyes capítulo 18, versículo 1 al 2, dice así: Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Padre, gracias por este privilegio, esta bendición que me das de poder llegar a los oídos, a las mentes, a los corazones de cada oyente. Que tú, Espíritu Santo, hagas una obra maravillosa y hagas ese efecto necesario en cada corazón. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Una vez más, en este párrafo que estamos tomando en cuenta el día de hoy, miramos al profeta Elías, que ahora su misión es presentarse ante el rey Acab, contra este rey impío que lo estaba buscando por todas partes, donde Dios le dice que dé un mensaje de esperanza. Es por eso que en este recorrido por Elías, mi Dios es Jehová, el título de este mensaje es el siguiente: el mensaje de esperanza, el anuncio de esperanza. Vemos que nos dice el versículo 2 que una vez más viene la palabra de Dios, aunque el versículo 1 nos presenta el escenario en ese momento. Dice que pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate acá y haré llover sobre la faz de la tierra. Habían pasado los días, los meses, los años, y Elías se mantenía con fe, confiando en Dios, y esperaba que Dios le hablara para él obedecer. Porque hasta aquí hemos visto a un hombre de Dios siempre sujeto a la voluntad de Dios. Un ejemplo, como ya lo hemos dicho, a seguir. Un ejemplo de fe, un ejemplo de paciencia y un ejemplo de obediencia. Y por fin llegó ese día que Elías esperaba. Dios le vuelve a hablar y le dice que se presente ante Acab después de 3 años. Recordemos que cuando Elías por primera vez entra en el escenario bíblico y se presenta al rey Acab, es cuando da la profecía, la palabra de Jehová, que no iba a llover por 3 años. Pasaron 3 largos años. Ahora el escenario y las circunstancias totalmente diferentes, porque hace 3 años había abundancia, había lluvia, había fruto, no había hambre, la gente estaba bien, pero ahora totalmente el panorama, lo que antes era verde estaba seco, lo que antes estaba tranquilo está intranquilo, la abundancia se acabó, ahora había escasez, la tierra que reverdecía, que sacaba esa hierba día tras día, totalmente seca, muriéndose. Por lo tanto, puede imaginarse el escenario. Después de abundantes riquezas que tenía Israel, ahora está en pobreza, en hambruna y tantas otras cosas. Y, por sobre todo, en su vida espiritual no habían mejorado, no habían ellos aceptado a Jehová y arrepentirse de sus pecados. Por eso Dios le ordena que le da este mensaje de esperanza, aunque todavía directamente, pero aquí Dios le dice que vaya, porque iba a hacer llover otra vez
sobre Israel. Bueno, Elías, nos dice el versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y nos menciona una vez más que el hambre en Samaria era tan grande. De repente, mientras Elías se encomienda para ir a enfrentar a Acab, dice, nos manda ahora a otros personajes, que es el rey Acab y su mayordomo llamado Abías. Nos dice así el versículo 3 y 4. Y Acab llamó a Abías su mayordomo. Abías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aquí aparece la escena de Abías, como nos reescribe el versículo, qué hermoso, un hombre temeroso de Dios. Abías era el mayordomo de Acab, por lo tanto, que era un puesto que tenía mucho poder. El nombre de Abías del hebreo significa siervo de Jehová. No hay duda que este hombre, Abías, en verdad hacía honor a su nombre, porque era un hombre de Jehová. Nos dice el versículo, ¿verdad? 4, que describe esa valentía, describe esa bondad de Abías, ya que cuando la malvada Jezabel, en su celo por Baal, quiso destruir toda la adoración a Jehová, y lógico, pues se lanzó contra los siervos de Jehová, contra los profetas, los sacerdotes de Jehová, y por lo tanto nos dice que Abías hizo un gesto tan hermoso, generoso, bondadoso y peligroso. Pero ahí vemos que el temor a Dios allí hacía que tuviera esa valentía, porque nos dice el texto sagrado que él escondió a 100 profetas de Jehová y los escondió en cuevas y los mantuvo. Entonces podemos asumir que por 3 años este hombre mantuvo a estos 100 profetas con pan y agua. Por lo tanto, aunque la escasez era mucha, no había mucho que comer, pero de una manera u otra Dios usó a este hombre y proveyó para que sus hijos, sus siervos, no murieran de hambre y de sed. Aunque era pan y agua, pero podían sobrevivir de esa manera. Damos gloria a Dios que hoy en día también hay personas, y necesitamos personas con ese espíritu de Abías, que sean hombres y mujeres temerosas de Dios y que puedan ser de bendición a todos los hijos de Dios, especialmente a sus siervos. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando da una bendición, que cuando alguien hace algo, aunque sea pequeño, a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, tendrá su recompensa. Me gusta esa parte cuando dice que si alguien le da a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, un vaso de agua fría, dice el Señor, de seguro tendrá su recompensa. Ahora imagínense qué recompensa Dios tendría para este hombre llamado Abías, que por un periodo de 3 años sostuvo, alimentó con pan y agua a 100 hombres de Dios. Por lo tanto, hermano y hermana, no nos cansemos de hacer el bien, como nos dice la Escritura, porque a su tiempo segaremos, y mayormente hacer el bien a la familia de la fe, como nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, y es una verdad que tenemos que nosotros aplicar y cumplir. Siguiendo en el relato bíblico, nos dice después de que a Abías se le encomienda buscar sustento para las bestias. No lo mandan a buscar a Elías, porque ya por 3 años estaba este rey, busque y busque a Elías, pero nunca lo encontró. Ahora el rey tenía otra prioridad. Le dijo pues a cada día, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, y a ver si acaso hallamos hierba con que conservaremos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Es interesante notar que Acab no se muestra preocupado por comida y bebida para la gente, para la nación. Como él lo tenía, él y la malvada Jezabel tenían comida, tenían agua, y los súbditos de él.
los que vivían en palacio, pero la gente del pueblo moría, pero a él no le importaba, se ve el egoísmo, la maldad de este rey, que se preocupa más por lo material, por sus pertenencias, como él no tenía problema de morir de deseo, morir de hambre, pero él se preocupa más por las bestias. Para él eran más importantes las bestias que la misma gente del pueblo de Israel. Por lo tanto, manda a este hombre temeroso de Dios. Y nos dice la Escritura que yendo Abías por el camino se encuentra con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? ¡Qué bendición para el día! Lo que él no esperaba. Él no pensaba que iba a tener esa experiencia, ese encuentro maravilloso con un siervo de Dios del calibre del profeta Elías. Porque mire, dice que cuando se encuentra, era tanto el respeto, el honor que a este profeta de Dios, los temerosos de Dios demostraban, que se inclinó a rostro hacia tierra. No lo adoró, no es adoración, era un gesto, una posición de respeto, porque en aquel entonces a los reyes, a los príncipes, era como se les daba el honor por su posición. Pero aquí había más que un rey, aquí había más que un príncipe, que un gobernador, que un presidente. Aquí estaba ante un siervo de Dios, y no cualquier siervo de Dios, un poderoso siervo de Dios. Por lo tanto, cuando Abías lo reconoce, dice la Escritura, se le da ese reconocimiento, ese honor por ser el hombre de Dios, y se asegura y le dice: ¿no eres tú mi señor Elías? Y Elías le responde de la siguiente manera: yo soy. Di a tu amo, aquí está Elías. Elías no deja ninguna duda a Abías de que él era verdaderamente el que era. Ahora Elías le pide que vaya y le diga a Acab que venga a verlo. Ahora, pero aquí sucede algo muy interesante. Abías, aunque era temeroso de Dios, era un hombre prudente, un hombre cauto, un hombre que no quería hacer decisiones que después trajeran consecuencias. Cuando el profeta le pide o le ordena que le llame al rey, que venga a donde él está, él dice: pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya ido a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te ha hallado. Y ahora tú dices: ve y a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Aquí vemos a Abías que le pide misericordia a Elías. Le pide porque en cierta manera ya sabía que Elías podía desaparecer. Era común que este profeta, que no solamente le llamaban el profeta de fuego, sino también otra característica, el profeta relámpago, porque aparecía en un lugar y desaparecía y aparecía en otro lugar. Por lo tanto, Abías tenía temor de que él fuera acá y le dijese: allá está Elías, viene acá, y al no encontrarle se iba a enojar y lo iba a las consecuencias contra él y lo iba a matar. Por eso le dice: no, por favor, mira, yo he hecho esto, no soy cualquier persona. Cuando le dice lo que hizo a favor de los profetas, no significa que era un hombre que estaba presumiendo lo que había hecho, sino que era como una forma de él justificar para que Elías no lo dejase solo en ese momento, para que Elías no desapareciera. Por eso le revela su buena obra a favor de los profetas. No era con soberbia, sino que presenta esta buena obra porque así consideraba que Elías no desapareciera y lo entregara en manos de Acab. Por lo tanto, nos dice ya el versículo 15: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos,
en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a Elías. Recordemos al principio que leímos, Dios ordena a Elías que se presente acá. Por lo tanto, era menester, era obediencia del profeta presentarse ante el rey. Por lo tanto, pero le da la seguridad al siervo de Dios, le da la seguridad al día, para que no temiese, para que no tuviera duda y fuera sin temor y trajera el rey. Porque nos dice también que este rey acá era tanto el coraje, el odio que tenía contra el profeta, que lo había buscado, como nos dice, a diferentes naciones, a diferentes reinos, a otros reinos que él había subyugado, los hacía jurar que si estaba Elías y no. Y mire qué interesante, aquí se cumple lo que hemos dicho. ¿Por qué Dios, habíamos preguntado la semana pasada, por qué Dios envió a Elías a Sidón, o sea, a Sarepta, a la nación pagana, la nación donde se adoraba a Baal con mucha intensidad, donde allí era la Jezabel? ¿Por qué allí? Bueno, habíamos mencionado que era la boca del lobo. Por lo mismo, allí era el lugar que menos pensaban que Elías iba a estar. Dios sabe lo que hace. Cuando Dios dice algo, cuando Dios ordena algo, y aunque no entendamos, mi hermano, mi hermana, hay que obedecer, porque Dios no se equivoca. Cuando Él hace decisiones, cuando hace planes, cuando manda, ordena, y nosotros no entendemos, recuerde, no hemos sido llamados para entender a Dios, hemos sido llamados para obedecerle. Y Elías no es un ejemplo de ello. Por eso ahora, por Jehová le jura Elías a Días que él iba a estar ahí. Entonces nos dice ya el versículo 16 y 17, y Abías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Ahora vemos que Abías lleva este mensaje acá. Acá viene y se encuentra con Elías y le hace una acusación muy grave. Dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Después de 3 años, vemos que aquí se encuentran estos dos enemigos. En su engaño, el rey Acab acusa a Elías de ser el culpable de sus desgracias. ¿Y sabe qué viene a mi mente? Algo muy peculiar sucede en muchas personas que están engañadas. Hay gente que actúan mal y vienen consecuencias, vienen desgracias, vienen castigos y le echan la culpa a alguien más. O sea, no se dan cuenta que es por sus pecados, es por su desobediencia que han traído ese castigo a su vida, y siempre buscan un culpable. Nunca quieren aceptar su culpa y reconocer que han pecado, que han fallado, que hicieron mala decisión. Y esa es una tendencia muy común en todos los seres humanos. Siempre la gente egoísta, la gente que está engañada, nunca van a ver sus propios errores, pecados, y van a siempre a señalar o culpar a alguien. Siempre se busca un sustituto para culpar y así justificar sus malas obras, sus pecados, sus malas decisiones. Y hay personas que tienen un don de exageración tremendo, un don malévolo, que exageran las cosas como usted no tiene idea, y quizás ya tiene idea porque ya le ha pasado. ¿Y sabe de dónde viene este espíritu de buscar un sustituto? Desde Adán y Eva. Recuerde que cuando pecó Adán y Eva, cuando viene Dios a confrontarlo, Adán le echa la culpa a mismo Dios. Dice: la mujer que tú me diste, como diciendo, tú me la diste y ella fue la que me hizo caer. Y luego la mujer le echa la culpa a la serpiente. Y de ahí en adelante, el ser humano siempre busca justificar sus malas acciones y siempre busca un sustituto a quien culpar cuando él o ella son culpables. Por eso tengamos cuidado siempre a ser hombres y mujeres de verdad, no en engaño, no en hipocresía, no con exageración, porque aquí vemos a un rey hipócrita, malvado, mire, y la forma que le dice: eres tú el que turbas a Israel. Mire, es algo muy interesante que la forma verbal del hebreo, en la palabra turbas, cuando dice tú eres el que turbas a Israel, significa molestar, significa traer calamidades. También algunas veces esta palabra turbar, en forma de decirlo,
se puede interpretar como víbora, como aspid o como serpiente. Así pues, el que está trastornando, en otra forma de decirlo, o eres tú vil e integrante serpiente. O sea, eres tú el que turbas, eres tú la serpiente que viene a descontrolar, a que viene a destruir. Pero mire, Elías de ninguna manera era serpiente, esa serpiente que se está refiriendo acá, sino él y esa mujer llamada Jezabel, esa diabólica Jezabel, eran los serpientes, eran instrumentos de la serpiente antigua de Satanás. Pero así vemos, el engaño los hace ver que ellos están bien y el profeta era el culpable. Pero mire, aquí vemos cómo el profeta de fuego, el profeta de Dios, le responde. Y él respondió, pero antes de leerlo, usted dirá, wow, se está presentando ante un rey, el rey más poderoso de ese entonces, malvado, que lo manipulaba a su mujer Jezabel. Pero a Elías no le importaba el puesto que él tenía en este momento. Él no le importaba, porque Elías le mostró otra vez esa valentía. Elías le responde con autoridad acá de su maldad. Y él respondió, versículo 18, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías no se queda callado. Elías le contesta y le presenta la maldad con la maldad que él tenía. No le echa, como diciendo, no me eches la culpa a mí, yo no soy culpable, tú eres el culpable. Todas las desgracias, toda la sequía, toda la hambruna, las muertes, la escasez que ha venido es por tu culpa, por tu esposa, por tus hijos, por tus príncipes, por todos ustedes que se han alejado, han abandonado a Jehová y han buscado a los Baales, a los demonios. Por lo tanto, tú eres el culpable. Y vuelvo a mencionar otra vez, tengamos cuidado de no ser como acá, que pensemos que nosotros estamos bien cuando estamos mal. En mi experiencia como pastor me he encontrado y han pasado por esta iglesia personas así, que están mal, que tienen engaño, y ellos se creen mejores que todos, se creen que están bien, pero con el tiempo se revela la maldad, la intriga, los lobos que eran queriendo destruir la obra de Dios, y se van a otros lugares a seguir destruyendo. Y por lo tanto, a veces eso sucede. Gente que tiene un espíritu de engaño, que creen que están bien cuando están mal. Tengamos cuidado de usted y yo no ser como este espíritu, porque un espíritu de engaño se revela cuando hay orgullo, cuando hay prepotencia, cuando hay egoísmo, cuando usted cree que está bien y todo está mal. Tenga cuidado, ese es un síntoma que usted tiene un espíritu de engaño. Pero el siervo de Dios, el que no tiene ese espíritu de engaño, es el que reconoce sus pecados, se arrepiente y trata de ayudar a los demás sin hacer prejuicio, sin tenerlos menos que él. Por eso tengamos cuidado de ese espíritu. Y veamos la valentía de Elías, cómo Elías se presenta y lo acusa y le dice, tú eres el culpable. Y ya termina el versículo 19 y le hace un desafío. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Puede imaginarse eso? 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, o sea, 850 diabólicos que los habían puesto la diabólica Jezabel, y el mandilón acá había aceptado esto. ¿Puede imaginarse cómo estaba esa situación? ¿Cómo estaban estos hombres malévolos comiendo de la mesa de Jezabel los manjares deleitosos mientras el pueblo sufría, mientras los siervos de Dios sufrían? Pero llega un hombre que viene a cambiar todo, viene a transformar ese mundo, y por lo tanto le es el desafío. Te espero en el monte Carmelo, te espero y tráeme a esos 850 y vamos a ver quién es Jehová, quién es el Dios verdadero.
Pero esa historia la dejamos para otra ocasión. Pero continuamos en esta historia. Y termina así esta historia aquí. Podemos decir lo siguiente. En este episodio, aunque lo tracé un poquito rápido, vamos a resumir lo siguiente. 4 cosas, rápidamente. 4 cosas que vamos a resumir. Primero, Elías fue paciente a Dios y esperó en su voluntad. 3 años. 3 años. Él esperó. Bueno, estuvo unas semanas, posiblemente meses, en el arroyo de Kerit. Después salió con la viuda en Sarepta y ahí se quedó varios años. Y ahí es cuando se considera que estaba, cuando Dios viene y una vez más le da una orden. Estuvo paciente, esperando la voluntad de Dios. Estuvo paciente que Dios hablara a su vida. Segundo, notemos su obediencia a la palabra de Dios. Viene Dios y le dice: ahora vete, ve acá y dile que yo voy a hacer llover. Ese es el mensaje de esperanza que le da. Elías no replicó, Elías no dudó, no quiso discutir con Dios, sino que él, como un siervo obediente, obedece a la palabra de Dios y emprende el camino a enfrentarse a este malvado rey. Él no dijo: Señor, acuérdate que él tiene tantos soldados, me andan buscando para matarme, tú me mandaste a esconderme aquí. Nada, él solamente escucha la palabra de Dios, se levanta y emprende su camino, sin nada de lujos, caminando como era costumbre, a la intemperie del sol, del frío, y se va a Israel, a Samaria, a poder llevar el mensaje de Dios. Él no replica, él solamente obedece. Tercero, vemos aquí en esta escena un hombre de Dios que aparece a Abdías, un hombre temeroso de Dios, generoso, hospedador, un hombre también valiente que arriesgaba su vida para sostener a estos siervos de Dios, a estos 100 profetas de Jehová. Un hombre temeroso de Dios que nos muestra que no importa a veces cuántos malvados hay en el mundo a nuestro alrededor, siempre vamos a encontrar hombres y mujeres de Dios. Todavía lo hay, todavía existimos hombres y mujeres de Dios, aunque no lo crean mucho. Y nuevamente, cuarto, vemos la valentía del profeta Elías cuando llega y se presenta Acab, y Acab lo confronta, lo acusa, y con la valentía característica de este profeta dice: no, tú eres el malvado, tú eres el culpable, porque has dejado a Jehová y te has hundido, te has vendido a la idolatría. Por eso es lo que podemos nosotros mirar en este episodio, y podemos aplicar de este episodio ahora nosotros. Ya dejemos a Elías, ya dejemos a Abdías, ya dejemos acá. ¿Qué podemos nosotros sacar de aquí? ¿Qué principios espirituales me ayudan a mí para ser un hombre o una mujer de Dios? Pues déjeme presentarle los siguientes principios. Primero, nosotros, usted y yo, debemos ser pacientes. Escuche bien. Debemos ser pacientes y esperar la voluntad de Dios. Aunque no entendamos, aunque hayan pasado una semana, un mes, Elías pasó 3 años esperando la voluntad de Dios, esperando que Dios le diera otra orden. Nosotros quizás hemos pedido algo a Dios, hemos llorado, hemos orado por mucho tiempo, y han pasado los días, han pasado las semanas, los meses y quizás los años, pero déjenme decirle, no se desespere. Sigamos esperando en Dios, porque Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que más nos conviene a nosotros. Por eso yo tengo que ser paciente y esperar en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová, nos dice el Salmo 40, y él oyó mi clamor, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, y luego me puso sobre peña y enderezó mis pasos, luego puso un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Por eso, mi hermano, el esperar en Dios, el esperar en la voluntad de Dios, viene bendición.
bendición, viene victoria, viene triunfo, porque Dios no se equivoca. Segundo, tenemos que tener la obediencia como algo principal. En esa espera de la voluntad de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres, así como Elías, así como Abdías, obedientes a Dios, obedientes hasta el final, no darnos por vencidos, esperar, obedeciendo a Dios, cumpliendo su palabra, viviendo en santidad, ayudando al prójimo, haciendo lo mejor de nosotros para que Dios sea glorificado. Tercero, debemos ser hombres y mujeres de Dios, que seamos de bendición a los demás como Abdías, en especial a los siervos de Dios, en especial a aquellos necesitados. En la Biblia le dice que es mejor ayudar a la familia de la fe, porque a veces mucha gente no sabe apreciar, aún nuestra propia familia, a veces no saben apreciar lo que usted y yo hacemos, pero la Biblia nos dice que aún así tenemos que ayudarlos, tenemos que socorrerlos. Si alguien necesita pan, hay que darle de ese pan. Alguien necesita agua, hay que darle esa agua. Si alguien necesita ropa, hay que darle esa ropa. Cualquier necesidad que tenga el prójimo, nosotros como siervos de Dios, si tenemos la posibilidad, hay que ayudarlos, hay que bendecirlos. Y como menciono, no porque yo sea siervo de Dios significa que quiero manipularlo para que usted me ayude, pero no, le estoy hablando que cuando a los siervos de Dios los bendice usted lo da el honor que merece. Dios le agrada, Dios recompensa este asunto, Dios recompensa estas acciones. Y cuarto, debemos tener el coraje y la valentía para enfrentar la justicia y la inmoralidad. Hoy en día se están llevando a cabo las próximas elecciones y pues a veces la gente dice que no saben a quién escoger, a quién votar. Estaba viendo un corto de un artista que es muy católico, de esos católicos de hueso colorado, como dicen, o sea, esos buenos católicos, porque así como hay malos católicos, malos cristianos, hay malos católicos, así como hay buenos cristianos, hay buenos católicos. No significa eso que estoy aceptando uno o otro, ¿verdad? Pero este hombre mencionó algo muy interesante, de que él lo principal, no lo que él se va a basar en estas elecciones, es en aquellos hombres, en aquellos candidatos que glorifican a Dios o que mantienen los estandartes, la moral de la palabra de Dios. Por eso no tampoco estoy haciendo promoción política, porque sinceramente yo no me meto en eso. Pero lo que sí le quiero decir, como cristianos, como hijos de Dios, dejando a un lado la política, como hijos de Dios tenemos nosotros que defender lo moral, tenemos que vencer, tenemos que pelear contra las injusticias, tenemos que pelear contra la inmoralidad. Por ejemplo, la inmoralidad en ese país es cuando se promueve el aborto. Nosotros debemos estar en contra de eso, no aceptar esa malévola acción y otras cosas, matrimonios del mismo sexo y tantas las discriminaciones y tantas otras inmoralidades, injusticias que hoy en día se cometen. Como hijos de Dios tenemos que ser valientes y enfrentar la inmoralidad y enfrentar la injusticia. Y ya más privadamente, más específicamente, la inmoralidad es cuando en nuestros hogares hay pecado, cuando nuestros hijos están en pecado, cuando algún familiar está en pecado, cuando alguien que conocemos está en pecado y nosotros callamos. Y peor, que los permitimos que a nuestro hogar vengan a traer el pecado y sigan practicando el pecado. Tenemos que pararnos firmes y no permitir ese pecado, porque ese pecado, aunque usted y yo no lo cometamos, al permitirlo, nosotros estamos siendo partícipes también indirectamente de ese pecado. Puede parecerle fuerte, pero hoy en día necesitamos hombres y mujeres que se presenten en la raya y digan no al pecado, que no permitan que el pecado viva, que mine su hogar, porque eso después trae consecuencias. Como Elías, él no se amedrentó, él no se atemorizó, él confrontó el pecado. Usted y yo tenemos que confrontar el pecado. Y para poder tener la autoridad de Dios, cuando confrontamos el pecado, lógico,
tenemos nosotros que no estar pecando y mucho menos cometer esos pecados, porque ¿de qué sirve? Médico, cúrate a ti mismo, se aplicaría la palabra de Dios. Por eso Elías es un ejemplo de un hombre que es valiente, que enfrentaba el pecado. Asimismo, hoy en día necesita Dios hombres y mujeres como usted y como yo, que seamos valientes y estemos en contra del pecado, de la inmoralidad, de la injusticia. Y por último, porque en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias negativas, tenemos un mensaje de esperanza. Recuérdese del título de este mensaje, mensaje de esperanza. Cuando vemos el primer versículo que nos dice, cuando dice Dios Elías que vaya y presente acá, porque Él iba a hacer llover sobre la faz de la tierra. Ese era el mensaje de esperanza. De Elías en ningún momento se lo dio, porque todavía después hablamos de eso. Pero aquí hay un mensaje de esperanza. Pero mire, mi hermano, basándome en ese mensaje de esperanza, a esto que hemos estado tocando, considerando, Dios tiene un mensaje de esperanza para usted y para mí. En estos tiempos, déjame decir, años atrás, ¿para qué decir años atrás? El año pasado, en este tiempo, esto era normal, esto estaba tranquilo, no había tanta temor, tanta desconfianza, rebeldía y tantas cosas que han venido en este año 2020. Hoy en día ya cambió totalmente nuestra normalidad. Hoy en día el virus vino a destrozar familias, vino a lastimar, vino a descontrolar y a hacer tantas cosas. Y no creemos que esto es corta duración. Se considera que todavía, escuche bien, todavía falta. Puede ser que ahorita ya bajamos a nivel rojo cuando estábamos en púrpura. Pero no sabemos qué va a pasar los próximos meses, el próximo año. Pero según los expertos, todavía falta para que esto vuelva a la normalidad. Algunos han dicho que para que todo vuelva a la normalidad pasarán 2-3 años. ¿Sabe qué? Solo Dios sabe. Pero mire, y como Dios es el único que sabe, este es el mensaje de esperanza. Este es el mensaje de esperanza para la iglesia de Cristo. Este es el mensaje de Dios. No importa que sean días, sean semanas, sean meses, sean años, viene la lluvia. Hoy en día es como tiempo de sequía por esto del virus y otras cosas más. Y estamos sin lluvia, pero viene palabra de Dios que pronto vendrá esa lluvia de bendiciones. Pronto va a venir esa lluvia de sanidad. Pronto va a venir esa lluvia que va a volver todo a la normalidad. ¿Cuándo? No lo sé. Como lo vuelvo a ratificar, pueden pasar días, semanas, meses, posiblemente años. Solo Dios sabe. Por lo tanto, nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, tenemos que esperar, tenemos que tener fe, tenemos que obedecer, tenemos que hacer el bien. Y será cuando Dios decida, mandará esa lluvia de bendición, mandará esa lluvia donde va a barrer todo, donde va a limpiar todo. Y nuevamente vamos nosotros a poder seguir alabando al Señor, glorificando al Señor. Aunque en este tiempo es cuando más tenemos que alabarlo, entre más debemos obedecerle. Por eso, mi hermano, mi hermana, este es el mensaje de esperanza. Viene la lluvia, viene la lluvia de Dios, viene esa lluvia. ¿Está usted listo para recibirla? ¿Está listo para ser empapado con esa lluvia de bendiciones de Dios? Pues seamos obedientes, pacientes y esperemos que se cumpla la voluntad de Dios. Y mientras eso sucede, tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que entregarnos a Él sin reserva y obedecer. Escuchemos este canto y alabemos y adoremos al Señor. Aleluya, Señor. Te adoramos. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir aquí, Pongamos nuestro corazón, nuestra vida para servir al
Señor, que ese mismo espíritu de fe, de paciencia, de obediencia que tenía tu siervo Elías, así como Elías, también sea ese espíritu en nosotros, para hacer tu voluntad y rendirnos totalmente a ti. Yo oro, Señor, por cada hermano, cada hermana que están escuchando, escucharán este mensaje. Para, Señor, que esa lluvia de bendiciones venga en este tiempo de sequía. También por esta nación, que esas lluvias de bendiciones vengan en este tiempo de sequía para esta nación. Pero esta nación necesita, así como nosotros, volvernos a ti y obedecer. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza para siempre, en Cristo Jesús. Amén. De mi esposa y mi persona, Dios les bendiga y que tengan un hermoso día. Y recuerden, hay que orar todos los días, leer la palabra de Dios todos los días, porque eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente.